Hola a todos y a todas. En esta presentación voy a hablar sobre una de las historias del Instituto San Isidro. Soy Alberto Cáceres y voy a hablar sobre la matanza de los frailes del año 1834. Nos situaremos en Madrid de 1834. El cólera llegó a Europa en el siglo XIX, procedente de la India, cuando apenas se tenía conocimiento alguno de esta enfermedad, y España no se libró de la importuna visita del cólera. El cólera también está relacionado con la matanza de los frailes de 1834. Madrid en este entonces no era una de las mejores ciudades, siendo las zonas más populares las más pobres y las que mayor densidad de población alcanzaban. A esto hay que sumarle la presencia de mendigos que deambulaban por las calles y unas condiciones sanitarias e higiénicas nefastas. Esto también se debe por la convivencia con animales domésticos y la suciedad que era muy normal en la ciudad de Madrid, y además por el uso de rincones de las calles como aseos al aire libre. Por otro lado, los viajes de agua, que eran la principal fuente de abastecimiento de los hogares, pero esto no garantizaba un suministro que sea apto debido a que estos podían ser contaminados por las filtraciones de pozos negros. Si hablamos de la situación política y social, cabe mencionar que Fernando VII había fallecido ya el año anterior, en 1833, dejando así a España con una guerra civil, con la reina María Cristina como reina regente y con la pequeña Isabel como legítima heredera al trono. Y así, una vez más, España estaba dividida. Por un lado, los que eran partidarios de Isabel y por otro, los carlistas, que apoyaban a Carlos María Isidro. Pero esto no era una de las mayores preocupaciones debido a que el cólera cercaba a la ciudad de Madrid. Y a pesar de que se tomaron medidas como por ejemplo el establecimiento de diversos cordones sanitarios, en julio de 1834 ya se registraban los primeros casos entre sus habitantes. En estos días el clima se agravó debido a que las autoridades, incluida la familia real, habían negado la existencia de la epidemia y abandonaron Madrid para refugiarse en el palacio de la Granja de Segovia. Por otro lado, hubo una tapadera del asunto, debido a que la prensa madrileña quiso y se afanó por disimular la situación real con la enfermedad, decidiendo no informar de todos los muertos diarios y tratando de transmitir a los lectores que esta situación no era grave. Y como suele ocurrir en estos casos, los más desfavorecidos fueron los más necesitados. Ese mismo día comenzó a circular un rumor sobre la causa de la epidemia, que supuestamente era el envenenamiento de las fuentes públicas debido a que muchas personas que contrajeron el cólera lo habían contraído o se habían manifestado después de beber agua. En un primer momento se culpó a personas de baja condición social, pero después el bulo avanzó, culpando así a los frailes, que supuestamente eran los verdaderos responsables. Hay que tener en cuenta que, además, los religiosos apoyaban en buena medida a los carlistas. Todo esto llevó a una situación que llevó a una locura colectiva. Los escenarios en los que ocurrieron los hechos son Puerta del Sol, la Plaza de la Cebada, el convento de San Francisco el Grande y en las calles de Atocha y Toledo. Todo empezó a las 12 del mediodía, en la Puerta del Sol, que tuvo lugar
el asesinato de un joven exrealista y celador de los jesuitas. Poco después, en la Plaza de la Cebada, un conocido realista es increpado y asesinado posteriormente. Y a las 4 de la tarde, un religioso franciscano es atacado en la calle de Toledo. A estas horas ya se habían congregado diversos grupos que estaban integrados por milicianos urbanos y algunos miembros de la Guardia Real, que se congregaron en la zona del centro de Madrid y escucharon gritos contra los frailes. Es así cuando se produce el asalto al Colegio Imperial de San Isidro, siendo asesinados 14 frailes a sablazos, a las 5 de la tarde en Madrid. El siguiente objetivo fue el convento de Santo Tomás de los Dominicos, en la calle de Atocha, donde se acabaron con la vida de otros 7 frailes. A las 9 de la noche fue asaltado el convento de San Francisco el Grande, donde fueron asesinados entre 43 y 50 frailes franciscanos. Finalmente, a las 11 de la noche fue atacado el convento de San José de los Mercedarios en la actual plaza de Tirso de Molina, con un resultado de 9 o 10 asesinatos más. En total se calcula que más de 100 personas, en la mayoría religiosos, fueron asesinadas ese día por la muchedumbre. Y el día 18 de julio se publicó un bando que decía: madrileños, las autoridades velan por vosotros, y el que conspire contra vuestras personas, contra la salud o el sosiego público, será entregado a los tribunales y le castigarán las leyes. Pero aún así, los asaltos continuaron durante la jornada, aunque esta vez sin víctimas. Y es así como el Instituto San Isidro presenció una de las grandes matanzas de Madrid, y quién sabe todas las historias que nos podría contar.